Hola, vamos a continuar con nuestras sesiones para poder explicar el poder. Previamente habíamos iniciado señalando que utilizamos la definición del politólogo estadounidense Robert Dahl. Vamos a continuar. Les había dejado indicado en la microsesión anterior que el poder tiene características. Les había señalado que son 8. Esas 8 características se agrupan en 2. Primero tenemos las características descriptivas y por el otro lado tenemos las características explicativas. Vamos a comenzar con las características descriptivas del poder. En primer lugar tenemos la magnitud. La magnitud que nos va a permitir establecer la cantidad de poder. Uno de los grandes debates desde hace décadas en relación al poder dentro de la ciencia política ha sido justamente cómo medir el poder. Si bien en la actualidad puede haber distintos métodos y herramientas para la medición del mismo, ello no ha dejado de ser debatible, particularmente cuando el poder depende no solo de lo que dispone de sobre quién se ejerce, sino particularmente de quién lo ejerce. Decía hace unos segundos, vamos a hablar de la magnitud. Se refiere a la cantidad, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos con otras personas, cuando queremos elaborar un análisis, cuando queremos elaborar algún documento que refleje el estudio del poder y las relaciones de poder, señalamos que alguien tiene más o menos poder, decíamos previamente. Bueno, en este caso es importante que determines tú qué unidad de medición vas a utilizar. Si bien Robert Dahl no establece una específicamente, podemos poner distintos ejemplos para que comprendas esta característica descriptiva, la magnitud de poder. Imagina tú una contienda político-electoral. Ahí están 2 mujeres, 2 hombres, o una mujer o un hombre que están contendiendo por la presidencia de la República de un determinado país. Bueno, se habla de cuál es su poder, no solo de sus características, cualidades y defectos, repito, sino de la magnitud de su poder. ¿Qué podemos decir entonces? Por ejemplo, esa magnitud la podemos ver reflejada a través de los potenciales votantes por ella o por él, ¿sí? Una manera de reflejar esa magnitud es cuántos posibles votantes tiene él, cuántos posibles votantes tiene ella. Vamos a suponer, él tiene 1,5 millones de votantes, ella tiene 3 millones de votantes. En ese ejemplo, la candidata a la presidencia tiene mayor poder a través de la magnitud. ¿De qué? De votantes. En ese ejemplo que estoy poniendo para todos ustedes, es muy importante que tomen en cuenta que para cualquiera que compite en una elección, no solo es quien dice que votará por ese o esa candidata, sino quién lo hace de manera real y efectiva. Entonces, esa es la magnitud. Por ejemplo, hay quien dice, es que tiene mucho poder, ¿no? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo lo determinamos? Hay quien dice, bueno, es que el candidato tiene más recursos económicos. Ah, ok, tiene más dinero, pero no forzosamente más posibles votantes. Estamos hablando de distintas unidades de medida del poder, ¿sí? Espero que quede claro. Segunda característica descriptiva, la distribución. Ya habíamos hablado en nuestra sesión previa sobre la importancia de la distribución del poder. Decíamos que Robert Dahl nos recomienda considerablemente el que podamos entender los sistemas políticos a través de las relaciones de poder. Bien, si tú tomas en cuenta la distribución del poder, podrás explicar el mismo. Por ejemplo, en regímenes democráticos, el poder se encuentra distribuido
entre varios. Incluso desde los clásicos griegos, incluso Robert Dahl tiene una obra importantísima que se llama La democracia y sus críticos, haciendo una recapitulación en la primera parte de su libro, señala que los griegos decían que la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y no olvidemos para el pueblo. Siendo así, el poder está distribuido entre varios o el poder es de todos. Si atendemos a los regímenes, por ejemplo, totalitarios, ¿sí?, que, por ejemplo, otro destacadísimo politólogo español, como es Juan Lins, en su momento señaló que los regímenes totalitarios se caracterizan, entre muchas otras cosas, por la concentración del poder en la persona, en quien detente el poder, quien ejerce el poder por encima de las instituciones. Entonces el poder puede no estar distribuido. Pueden haber instituciones como el poder legislativo y el poder judicial, pero de facto, de hecho, el poder se concentra en una sola persona y decía yo, no en las instituciones. Ahí tienes un contraste. Siempre es importante que tomes tú en cuenta lo siguiente para comprender esto. En el momento de analizar la distribución del poder, pregúntate entre quiénes y entre cuántos. ¿Quiénes? Depende de los actores. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son estos actores? Siempre es importante. Hay una importante reflexión en este sentido. Si el poder se distribuye de manera igual entre todos, de la misma manera, el poder se diluye. Por eso invariablemente alguien siempre tiene que tener un poco más de poder. ¿Sí? Entonces, la distribución, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, la ciencia política, podemos decir que la división de poderes es importantísima porque se refiere justamente a la distribución del poder. ¿Sí? En un Estado democrático no solo implica la existencia de los tres poderes del Estado, sino qué poder tiene cada uno, y ahí evitas la concentración del poder en una sola persona o en una sola institución, y hay lo que se llaman los pesos y contrapesos. Deseo que quede claro para todos ustedes. Tercera característica descriptiva, el ámbito. Es importantísimo señalar que los ámbitos son diferentes. Por ejemplo, Robert Dahl nos pone el ámbito internacional, el nacional y el local. Pero también puede haber ámbitos como en el estudio o en los campos de conocimiento y las ciencias y las disciplinas. El ámbito económico, el ámbito social, el ámbito político, el ámbito religioso. Bueno, el ámbito puede también tener una demarcación geográfica, territorial. ¿Sí? Hay alguien que tiene un poder o poder en determinado ámbito. Por ejemplo, si hablamos de los dueños de los capitales, la clase empresarial que existe en cualquier sociedad, podemos decir que su poder es económico y está en el ámbito económico-empresarial. Si estamos hablando de los políticos, ¿qué presuponemos, qué deseamos, qué es lo recomendable? Que esa mujer, ese hombre que se dedican a la política tengan poder en el ámbito político. En ese sentido, por ejemplo, si tú eres un estudiante de relaciones internacionales, es importante que tengas tú presente que hay organismos internacionales. En ese sentido, hay que ver cuál es el poder, cuál es la influencia que llegan a tener, ¿sí? Y cómo, repito, influyen en un ámbito estatal y cómo eso llega a aterrizarse incluso hasta el ámbito municipal de un determinado país como puede ser México, ¿sí? Entonces, para redondear esta idea podemos decir que, por ejemplo, una presidenta municipal, su poder está delimitado en ese municipio, mas no por ello en otro municipio de otra entidad federativa, a pesar de ser presidenta municipal, podrá gobernar en ese otro municipio. Queda claro el ámbito, creo yo. Cuarta característica descriptiva, el dominio. El dominio se refiere al control, es la extensión del poder.
El dominio es la extensión del poder. Ese control, preguntas que recomienda Dahl tener presentes o hacerlas. ¿Quiénes son a quien controlas? ¿Qué características tienen? Un político puede dominar a unos, pero no a otros. La pregunta es ¿por qué? Si no domina a otros, es porque su dominio no existe. Y sí lo tiene con otros. El dominio, repito, refiere al control. Cerremos esta microsesión recapitulando las 4 características descriptivas. Magnitud, distribución, ámbito y dominio. No lo olvides, son las 4 características descriptivas para comprender el poder. Nos vemos en la siguiente micro.